que nos visitan esta mañana. ¿Cómo dice la iglesia? Que el Señor les bendiga. Amén, que el Señor les bendiga. Quiero que vaya conmigo hoy, esta mañana, al libro de los Hechos. En el Nuevo Testamento, es el quinto libro del Nuevo Testamento. El libro de los Hechos, the Book of Acts. Capítulo 8. Y déjeme narrarle brevemente lo que está pasando. Algunos de ustedes ya conocen la historia, pero otros quizás no lo conocen. Jesús muere en la cruz por los pecados de la humanidad. Y tal como él había dicho, después de 3 días resucita de entre los muertos. Después de que había resucitado de entre los muertos, anduvo con sus discípulos 40 días, enseñándoles, dándoles las últimas instrucciones, pasando los últimos momentos con él. 40 días después de su resurrección de entre los muertos, él es arrebatado en una nube, llevado en una nube al cielo. Y ahí está hasta el día de hoy, sentado, dice la Biblia, a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Pero le dio instrucciones a su iglesia, a los creyentes, a los que lo habían visto resucitado de entre los muertos. Les dijo: yo quiero que ustedes vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Dijo: yo quiero que les enseñen las cosas que yo les he enseñado y que guarden las cosas que yo les he enseñado. Dijo: y luego quiero que los bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el libro de Hechos capítulo 1, Jesús, la Biblia nos amplifica un poquito más de esas últimas instrucciones, donde Jesús les dijo: van a ir y predicar el evangelio en Jerusalén, y luego en Judea, y luego en Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. Nosotros seríamos considerados los últimos de la tierra, porque Israel está al otro lado del mundo, está entre esa unión de 3 continentes, de Asia, de África y de Europa. Ahí se juntan, ahí está Israel. Y entonces nosotros seríamos considerados el fin del mundo, ¿verdad? Lejos, muy lejos de donde comenzó todo. Pero, comercial, en noviembre, primeramente Dios, vamos a regresar a donde comenzó todo. Y vamos a andar caminando esas calles una vez más en Israel. Y si todavía quiere ir, todavía le podemos llevar. ¿Okay? Es un comercial. ¿Okay? Se acabó el comercial. Vamos a regresar al mensaje. ¿Okay? La iglesia llena a Jerusalén con su doctrina. El primer sermón se convierten 3,000 personas a Cristo. El segundo sermón, 5,000 más. Aquí tenemos una iglesia que nace, nos dice la Biblia en el libro de los Hechos, con 120 personas. Ahora, en cuestión de unas semanas, tienen más de 8,000 personas que se han convertido. Y esto es simplemente narrado en 2 sermones que se predicaron, porque cada día se estaban convirtiendo a Jesucristo personas en las casas, porque no tenían iglesias. Entonces se reunían en las casas, y en las casas compartían pan, y allí venían y invitaban a sus vecinos, y venían y les hablaban de Jesucristo, y más gente se estaba añadiendo a la iglesia, y llenaron a Jerusalén, a toda la ciudad de Jerusalén, con su doctrina. A tal punto que los líderes religiosos miraban que estaban perdiendo gente, que se estaban yendo a lo que ellos creían que era una nueva secta, y que era una falsa secta, y entonces comenzaron ellos a amenazar a los cristianos, y algunos de ellos los golpearon, los encarcelaron, los amenazaron que ya no predicaran más. Pero dijeron aquellos hermanos valientes: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero estaba centrado en Jerusalén, estaba en Jerusalén. Y Jesús les había dicho: no solamente se van a quedar en Jerusalén, van a ir a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, pero se estaban quedando en Jerusalén. ¿Y quién no se iba a quedar
querer quedar en Jerusalén. Dios estaba bendiciendo, Dios estaba, ¿verdad? Bendiciendo esa reunión de creyentes. Había un amor entre ellos, que las reuniones de ellos, la gente que no conocía a Dios, las reuniones de ellos decían, hay tanto amor entre ellos, que decían, son fiestas ágape, son fiestas de amor. Y yo sé que la gente cuando piensa hoy en día de amor, piensa solamente en lo sexual, pero no, se amaban los unos a los otros, se ayudaban los unos a los otros, se oraban los unos por los otros, y era algo lindo, algo hermoso. Y la gente que no era cristiana decía, bueno, nosotros no creemos, pero tienen algo. Y la iglesia estaba en su primer amor, estaba en una etapa muy hermosa, muy linda, recién nacidos. La Biblia dice que la gente de la iglesia que tenía bienes no quería que le faltara nada a los demás que estaban más pobres, y vendían sus heredades, sus posiciones, y traían el dinero, lo ponían a los pies de los apóstoles para que nadie le faltara de comer, para que nadie le faltara nada, y se repartía entre ellos. Para que nadie le faltara nada. Era algo hermoso, era algo verdaderamente lindo. ¿Quién se va a querer ir de eso, verdad? ¿Quién se va a querer ir de eso? Y Jesús les había dado un mandato, les dijo, no quiero que se queden en Jerusalén, quiero que vayan por Judea. Vamos a ponerlo en estos términos, ¿ok? No quiero que se queden en Little Highland Park, West Dallas, ¿ok? All right. No quiero que se queden ahí, quiero que vayan por Texas. Y usted sabe que Texas es el estado que está más cerca al cielo, ¿verdad? ¿No sabían eso? Déjenme educarlos. Una vez andaba un pastor viajando, llegó a California, entró a una iglesia y miró un teléfono en la pared que era teléfono de oro y decía, llamadas directamente al cielo, $5,000 el minuto. ¡Wow! Llegó a Arizona, visitó una iglesia, había un teléfono de oro en la pared de esa iglesia también, y decía, línea directamente al cielo, llamadas $500 el minuto. Wow. Llegó a Nuevo México, encontró en Nuevo México un teléfono de oro también en la pared de una iglesia y decía, llamadas directamente al cielo, $50 el minuto. Llegó a Texas, entró a una iglesia, vio un teléfono de oro en la pared, se alinea directamente al cielo, llamada gratis. Por eso le digo que Texas es el estado más cerca al cielo. Después de eso, Coahuila. Okay. All right. Pero ¿quién se iba a querer ir de Jerusalén? ¿Quién se iba a querer ir de ese ambiente, de ese amor, de esa hermandad? ¿Quién se iba a querer ir de allí? Y los discípulos no se estaban yendo. Entonces Dios tiene agitadores. ¿Qué tantas hermanas se acuerdan todavía de las lavadoras que le echabas la ropa por arriba? Ahora casi todas se le echas por enfrente, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan las lavadoras que le echabas la ropa por arriba? ¿Qué tanto se acuerdan? Yo me acuerdo que mi mamá tenía lo que era un tambor. ¿Se acuerdan de las lavadoras de tambor de esos? Y tenía el roller que usted metía. Sí. Era cuando andaban las víboras paradas, ¿verdad? Pero en esas lavadoras de arriba, en medio, tenía un agitador. ¿Se acuerda? Echaba la ropa, lo llenaba de agua, le echaba el jabón, pero ¿se acuerda? Ese era el agitador. Y sin ese agitador, si usted le echaba el jabón y le llenaba, sin ese agitador no se limpiaba la ropa. El agitador limpiaba, era lo que hacía el movimiento y se paraba. Y Dios manda un agitador a la iglesia en Jerusalén. Se llama Saulo de Tarso, un hombre fanático de su religión. Y creía que estos cristianos eran locos, que eran herejes, que eran gente que estaba desviando al pueblo tras una herejía. Y Saulo de Tarso comienza a perseguirlos, comienza a golpearlos, comienza a encarcelarlos. Y la Biblia dice que toda la iglesia fue esparcida, con excepción de los apóstoles.
entre ese esparcimiento que ahora todos se van, donde quiera que llegan, llevan el evangelio, hablan de Jesucristo. Y como Dios les había dado el mandamiento, ellos no lo quisieron obedecer, porque como les dije, ¿quién se va a querer ir de Jerusalén, de una iglesia así? Entonces Dios manda un agitador y entonces los hace que se vayan. Y llega un joven a los samaritanos, a un pueblo de Samaria, y llega él. Y en ese pueblo en particular hay algo muy interesante, porque el capítulo 8 cambia el libro de los Hechos. Este es un capítulo de cambio, donde la iglesia desde el principio hasta aquí solamente ha estado en Jerusalén. Del capítulo 8 ahora la Biblia nos relata cómo la iglesia se empieza a ir por todo el mundo. El capítulo 8 es el cambio en el libro de los Hechos, es donde cambia de una iglesia judía ahora una iglesia que empieza a incluir todas las razas del mundo. Entonces este joven llamado Felipe llega a Samaria y les empieza a predicar el evangelio. Pero en Samaria había algo muy interesante, que en Samaria había un mago. No era de esos magos que sacaba conejitos de los gorritos, Este era un hombre que engañaba a la gente con sus artes mágicas, dice la Biblia. Y cuando la gente de Samaria lo miraba a él y miraban lo que hacía, decían: ese hombre tiene el poder de Dios. Ese hombre tiene el poder de Dios. Mira nomás lo que hace. Y parece que mucha gente de hoy está encandilada con psíquicos. Ojalá que sí se diga en español. Psychics. Y adivinos. Y todas estas cosas. Y, especialmente entre la cultura mexicana. Si todo te está saliendo mal, alguien te va a decir: no, hombre, está salado. Necesitas que vayas y te den una limpia. Mira, ve con la hermana Bella. Ella hace limpias. Y van y le dan una barrida. Y algunos no necesitan barrida, necesitan aspirada. Dice: pero ve que te den una barrida y ella te va a quitar la mala suerte y te va a quitar la sal y esto y lo otro. Y la gente va y paga dinero. Y este era Simón, el mago que estaba en Samaria, y la gente decía: él es un hombre que tiene el poder de Dios. Pero llegó Felipe y predicó a Jesucristo, resucitado de entre los muertos, muerto en la cruz por los pecados de los samaritanos también como de los judíos, y resucitado el tercer día con el poder de Dios. Y les empezó a decir cómo Jesús sanaba enfermos, cómo daba vista a los ciegos, hacía hablar a los mudos, oír a los sordos, levantaba a los paralíticos, cómo echaba fuera demonios, cómo limpiaba leprosos. Y empezó a hablarles de Jesucristo y la gente creyó. Y cuando la gente creyó, se apegaron a Felipe y comenzó a orar por ellos, y Dios comenzó a sanar enfermos y comenzó a hacer milagros. Y la gente de Samaria dijo: no, hombre, nosotros creíamos que Simón tenía poder. Eso no es nada, este tiene poder. Y mucha gente de Samaria comenzó a convertirse a Jesucristo, no a Felipe, a Jesucristo, al que Felipe predicaba, porque el poder no lo tenía Felipe, sino Jesús. Y le había delegado este poder a Felipe, y Felipe estaba haciendo esas cosas, pero en el nombre de Jesús, porque hay poder en el nombre de Jesús hasta el día de hoy para sanar enfermos y para hacer milagros y señales y prodigios. Como cantábamos hace rato, la sangre de Cristo tiene poder. Y entonces comienzan a convertirse, comienzan a venir a ellos al evangelio, y llega la noticia a los apóstoles que se habían quedado en Jerusalén. Fueron los únicos que no fueron esparcidos. Y llega la noticia a Jerusalén: ¡hey! Dios está visitando a los samaritanos como nos visitó a nosotros. Y van Juan y Pedro a Samaria a ver esto y a investigarlo. Y ahí ven lo que Dios está haciendo. Y mientras que está este gran avivamiento en Samaria, Dios le habla a Felipe y le dice: Felipe, levántate, tengo otro trabajo para ti. Y es donde vamos a levantar la historia en el libro de los Hechos, ¿ok? All right, ¿está conmigo? El verso 26, Hechos capítulo 8. Creían que se me había olvidado, ¿verdad? No se me olvidó.
Ahora ya saben cómo llegamos a este punto, ¿verdad? Un ángel del Señor habló a Felipe. ¿Qué tanto saben que Dios todavía tiene ángeles que visitan a sus hijos? Dios todavía manda ángeles a visitarnos a nosotros. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Ahora nos introduce la Biblia a este hombre. No nos dice su nombre, simplemente nos dice que era de Etiopía. Y ustedes saben, los que conocen sus mapas y todo, a veces batallo para traducir de inglés a español, pero ustedes saben que Etiopía está en África, al sur de Egipto. Entonces vino de una distancia larga. Este es un hombre negro, es un hombre moreno, y él viene a Jerusalén. Es un oficial de la reina de Etiopía, Cándace. Él es un oficial alto, y él ha ido a Jerusalén, y nos dice la Biblia que la razón por la cual hizo aquel viaje largo de cientos de millas fue porque iba a adorar a Dios. Now aquí vamos a hacer una pausa en la historia pequeña. ¿Cómo fue que este etiopío, este etíopes, oyó del Dios de los judíos? Bueno, si vamos para atrás en la historia, en la Biblia, me parece que es Primera de Reyes capítulo 10. 1000 años antes, hubo en Jerusalén un rey que era el hombre más sabio de toda la tierra, porque Dios le había dado sabiduría a él. Se llamaba Salomón. Era hijo del gran rey David. Y Salomón subió al trono porque su padre falleció cuando él tenía aproximadamente 12 años de edad. Un niño todavía, y tomó el trono. Y Salomón, dice la Biblia, que fue delante de Dios. Dios se le apareció a Salomón y le dijo: Salomón, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Quieres que te enriquezca? ¿Quieres que entregue tus enemigos delante de ti? Y Salomón le dijo a Dios: no, Señor, no quiero riquezas, ni quiero que entregues mis enemigos. Lo que quiero es que me des sabiduría, porque tú me has puesto por rey sobre este pueblo, y este es tu pueblo, y yo no soy un niño, no sé ni cómo entrar ni cómo salir. Dame sabiduría. Y Dios le agradó y le dijo a Salomón, le dijo: Salomón, por cuanto no me pediste nada para ti, ni riquezas, ni ninguna otra cosa, sino que me pediste sabiduría para dirigir mi pueblo, te lo voy a dar. Y luego dice que Salomón vino a ser el hombre más sabio de toda la tierra, y su fama comenzó a correr. Y usted tiene que entender que en aquel entonces había rutas de comercio que atravesaban desde Persia, desde Europa a África, y había estas líneas de comercio, y pasaban por Jerusalén y llegaban al reino de Salomón y miraban el esplendor del reino. La Biblia dice que la riqueza llegó a ser tan grande en los tiempos de Salomón que la plata era sin valor, porque había tanto oro en el reino. Y pasaban estos comerciantes, estas caravanas de comercio de África a Europa, a Asia, y pasaban por Jerusalén y miraban el reino de Salomón, su gloria, y llevaban la noticia donde quiera que iban: en Jerusalén hay un rey, hay un reino como ustedes nunca han visto. Y llegó la noticia hasta Etiopía. Estamos hablando 1000 años antes de estos eventos, 3000 años atrás del día de hoy. Y la reina, en aquel entonces la reina de Etiopía, dijo: yo voy a viajar a Jerusalén a ver este gran rey, a ver si es verdad lo que me dicen de él. Y cargó camellos de tesoros
y emprendió aquel camino hasta Jerusalén y llegó a Salomón y se sentó a oír su sabiduría. Y miró cómo juzgaba al pueblo y miró la sabiduría de Salomón y dijo: la reina del sur, la reina de Seba, que era ella, dijo, me hablaron de tu sabiduría. Y yo no sabía si era verdad o no, pero ahora que te oigo, ni me contaron la mitad de quién tú eres. Y meses después regresó la reina del sur, o quizás semanas, no sabemos qué tanto tiempo, se quedó en Jerusalén, regresó para atrás contenta a su país de Etiopía y con todo lo que había visto, con la gloria del Dios de Israel, cómo había llenado a este Salomón de tanta sabiduría. Algunos comentaristas y teólogos dicen que hasta regresó embarazada de Salomón. Algunos creen que ella y Salomón llegaron a tener intimidad y que ella regresó embarazada del hijo de Salomón. No sabemos, la Biblia nos dice, pero algunos teólogos estudiosos de la Biblia dicen que eso sucedió y la historia, verdad, que es aparte de la Biblia cuenta que sí, pero no sabemos. Pero llegó a su país impresionada de la sabiduría y sin duda alguna se esparció entre su reino una fe que el verdadero Dios era el Dios de Israel, que había llenado a Salomón de sabiduría. Y pasan 1000 años y viene este hombre de Etiopía a visitar a Jerusalén, viene a adorar al Dios. Sin duda alguna, a través de todas esas edades, la historia se había promulgado, se había dicho, y hasta el día de hoy hay una comunidad de judíos etíopes que viven en Etiopía. Hace unos años nosotros, cuando estuvimos en Israel, íbamos manejando y habían condominios nuevos que habían construido el gobierno de Israel, y el guía nos dijo: estos condominios nuevos ya están completamente amoblados y porque es para los judíos que vamos a sacar de Etiopía, porque estaban bajo persecución de los musulmanes y los estaban exterminando. Israel hizo una operación secreta y mandó unos aviones de guerra y aviones pasajeros y los llenaron de etíopes y los regresaron a Jerusalén. Y hoy en día, si tú vas para Israel, vas a ver judíos de Etiopía, de descendencia, y son morenos como los morenitos que nosotros, ¿verdad? Tenemos aquí. Y los vas a ver, pero hasta el día de hoy dicen que todavía hay una comunidad que queda allá. Pero una cosa es oír de Dios y otra cosa es vivir de historias de Dios, y otra cosa completamente diferente es conocer a ese Dios. Y él subió a Jerusalén, este hombre, y subió a Jerusalén y estuvo ahí unos días adorando a Dios, pero regresaba sin conocerlo todavía. Y qué trágico es cuando gente va a la iglesia, y va a la iglesia, y va a la iglesia, y oye de Dios, pero no lo conoce. Una cosa es que yo oiga de usted y que alguien me diga de usted, ¿verdad? Vamos a ser generosos. No, hombre, está alto, bien formado, ojos azules, se parece al pastor. Amén. Y usted si hace esta imaginación, ¿no?, en su mente, y dice: wow, y no, hombre, tiene una educación ese hombre, y tiene esto y tiene el otro. Pero una cosa es oír y otra cosa es conocer. Es otra cosa. Y entonces él fue, y hay un hambre en el corazón de él ardiendo. ¿Quién será este Dios? Las historias que he oído de aquel gran Salomón, del Dios de Israel, y vino y lo adoró, pero regresa él todavía diciendo: no lo conozco. Y entonces, por eso, miren, es tan importante entender el corazón de Dios. Yo quiero que sepa usted algo. Si vemos un estadio lleno de miles de personas y vemos un mensaje predicándoseles de Jesucristo y del Evangelio,
Uno va a decir, wow, a Dios le importa tanto esa gran multitud de 10, 20, 30, 40, 50 mil personas que no conocen a Dios. Si en ese estadio hubiera solamente una persona que no conociera a Dios, igualmente le importa a Dios. A Dios le importas tú, no tu dinero, no tu conocimiento, no nada de ti más que tú. A Dios le importas tú. Amén. Y es tan importante entender el día de hoy cuando gente nos busca siempre con un interés. El único interés que Dios tiene es que tú lo conozcas. Yes. Y no nos equivoquemos, Dios llevó a este eunuco desde Etiopía hasta Jerusalén porque Dios quería que él lo conociera. Yes. Pero la religión le falló. Fue al templo, vio la adoración, vio todo. Y así es, a veces la religión tiene mucha pompa, tiene mucho de todo. Pero a Dios no le importa eso tanto como que las personas conozcan a Dios. Él quiere que lo conozcan. Entonces el hombre va regresando, él va desalientado, va tratando todavía buscando. Y Dios le habla a Felipe de Samaria, le dice, levántate Felipe, levántate, deja todo esto aquí. Y quiero que vayas a solamente un hombre. Y la Biblia dice que era camino de desierto. Y cuando ustedes vayan para Israel con nosotros van a ver que sí es desierto. Sí es. Una vez que fuimos en el mes de junio a Israel, subimos a una montaña llamada Masada y estaba tan caliente que iba una joven con nosotros que llevaba uñas postizas, se le derritieron y cayeron. Estaba caliente. Decía el amigo de nosotros, Avi, decía, no, aquí en el desierto de Israel en tiempo de calor las víboras bailan la samba. Porque está caliente. Y entonces ahí va él descendiendo y Felipe lo encuentra y se topan en un lugar estratégico donde Dios quería que se encontraran. Gracias a Dios por esos entronques de la vida donde las carreteras se cruzan de nosotros y Dios. A mí me sucedió hace más de 40 años. En 1900, estoy viejo pero no tanto, 1981, conocí a Jesucristo. No sabía quién era. Dios me cruzó el camino. Me hablaron de Jesús y le rendí mi vida. Ahora le sucede esto a este hombre, igual como le ha sucedido a usted. Yo no sé cómo Dios le trazó el camino a usted. Quizás fue por un programa de televisión, un programa de radio que usted escuchó una predicación. A lo mejor fue en una campaña, a lo mejor fue en una iglesia como esta. A lo mejor fue alguien que se sentó contigo y te dijo, mira, déjame hablarte de Jesucristo. No sé cómo fue, pero aquí se encuentran. Y es donde levantamos la historia. Ahora sí sabe el pasado, ¿verdad? A dónde nos lleva la Biblia a esto. Entonces, él se levantó, dice el verso 27, y fue. Sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, iba leyendo la Biblia. Y el Espíritu, ese es el Espíritu Santo, le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Se te veo que vienes leyendo la Biblia, ¿pero entiendes lo que vienes leyendo? Entonces él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Qué interesante la historia, ¿verdad? Okay. ¿Entiendes lo que lees? No entiendo. Venía leyendo el libro del profeta Isaías capítulo 53. Y venía específicamente enfocado en los versículos 7 y 8 que él venía leyendo. Y nos dice aquí,
El pasaje de la Escritura, nos dice el verso 32, que leía era este. Esto era lo que él venía leyendo. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Eso nos está hablando de un hombre que está muriendo como una oveja. Como una oveja va y la trasquilan. Yo no sé qué tantos han visto las ovejas ser trasquiladas. Mi hija Noemí, allá en Australia, y su esposo estaban trasquilando las ovejas, y Noemí nos mandó videos donde están trasquilando las ovejas y los animalitos no abren la boca. Los están trasquilando y no abren la boca. Es algo tan interesante. No, trata de trasquilar un chivo. Va a ser otra cosa. Pero entonces nos dice de este hombre que está muriendo, que lo están matando porque es como una oveja delante de sus trasquiladores. Lo están matando, le están haciendo violencia a este hombre y él no abre su boca. Y eso es lo que viene leyendo el etíope de la Biblia y no entiende lo que está leyendo. Y Felipe se le acerca y le dice el etíope a Felipe: te ruego, por favor, enséñame. Porque había un hambre en él. Y qué bonito es cuando hay hambre en nosotros por Dios. Cuando nos cansamos de esta vida y queremos algo más, algo diferente. Yo quiero decirle algo: el mundo está tan lleno de hipocresía. La gente anda al baile y me acuerdo cuando yo no conocía al Señor y escuchaba La Fabulosa que es. Ya se empezó a reír Alex, ya se acordó. La Fabulosa que es. Y ponían los anuncios en la radio: sábado, sábado, sabadito lindo, todo mundo al Terraza Casino. Y anunciaban los que venían desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, y ponían una cumbia, y te imaginabas tú, pero luego vas a esos lugares y no es bueno. La gente pierde su conocimiento por estar embriagada. Andan hombres bailando con esposas de otros hombres. Hay tantas cosas que pasan ahí. Y de rato tú te haces la pregunta: ¿habrá algo que verdaderamente satisfazga por adentro? Algo que llene por adentro, que deje algo duradero por adentro. Y así estábamos mi esposa y yo cuando Jesucristo nos alcanzó. Y el etíope dice: yo quiero que alguien me enseñe, yo quiero que alguien me diga quién es este hombre, que como una oveja lo están maltratando y le están haciendo daño, y él no abre su boca, él no se defiende. ¿Quién es ese hombre? Y entonces respondiendo el eunuco le dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o algún otro. ¿Está hablando Isaías de él mismo o está hablando de alguien más? Y si tú no conoces ese pasaje de Isaías 53, se escribió 750 años de Jesucristo y está hablando en el futuro de él. Y cómo este hombre iba a morir por los pecados de la humanidad, y como Dios iba a cargar toda la maldad del mundo sobre él e iba a morir en una cruz. Isaías 53 describe el sufrimiento de Jesucristo. Y entonces él dice: ¿de quién está hablando el profeta? ¿Está hablando de él o está hablando de alguien más? Felipe se sube al carro con él, empieza a leer y dice: no, déjame decirte de quién estaba hablando. Porque acuérdense que cuando estos eventos aquí de Hechos capítulo 8 suceden, apenas hace no hace mucho tiempo que Jesús murió en la cruz. Está recién, no ha pasado mucho tiempo. Y le dice Felipe: déjame hablarte. ¿De quién está hablando? Está hablando de uno que nació de una virgen en Belén de Judea. Déjame decirte cómo él a los 30 años de edad comenzó a predicar del reino de Dios. Déjame decirte que él entraba a las ciudades, perdonaba a los publicanos, que eran la gente que era considerada lo más bajo de la sociedad, y se sentaba a comer con ellos y perdonaba a las prostitutas.
a los más pecadores, cómo limpiaba a los leprosos. Déjame hablarte de Él y déjame hablarte de lo que Él nos enseñó. Nos enseñó que Dios nos ama. Porque le dijo Jesús a Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Déjame hablarte de quién está hablando, déjame enseñarte de quién está hablando. Y le empieza a hablar de Jesucristo. Aleluya. Amén, amén. Y yo me imagino que el corazón de aquel hombre va ardiendo dentro de él mismo. Porque no hay nada como el amor de Dios. No hay nada como el amor de Dios. Porque yo no merezco que Dios me ame, pero me ama porque Él es amor. Estamos hablando de un Dios de perdón, de misericordia, de gracia. Y te ama a ti también. Igual como me ama a mí. A lo mejor tú dices, no, a mí no me puede amar porque yo he hecho tantas cosas. Si tú supieras lo que yo hice, Él me amó, entonces tú no tendrías duda de decir, Dios nos ama. Y entonces mientras que van, eso es lo que sucede. Entonces Felipe, el verso 35, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Esa es la clave. Siguió gozoso su camino, encontró lo que estaba buscando. Aleluya. Yes, Lord. Entonces, mientras que le va hablando y el corazón de él va ardiendo, y sin duda Felipe le dijo, mira, él mandó que los que creían en él fueran a las aguas bautismales. Y entonces el eunuco, cuando llegan donde hay agua, para el carro y dice, hey, Felipe, aquí hay agua, ¿puedo ser bautizado? Y le dijo, ¿crees? Dijo, sí creo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Le dijo, entonces te bautizo. ¿Ves? Ese es el paso natural de todo cristiano que ama a Jesucristo. Porque ¿sabe qué es el bautismo? El bautismo es cuando tú le dices públicamente al mundo lo que sucedió internamente en ti. Es cuando tú sin vergüenza vas y te llevan a las aguas bautismales y te hacen la pregunta, ¿has creído en Jesús? Con todo mi corazón. Entonces te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y es una de las experiencias más hermosas para cualquier persona que ha rendido su corazón a Jesucristo. Qué historia tan hermosa nos relata la palabra de Dios. Pero para nosotros, quien Dios ha salvado, esta historia no es algo extraño para nosotros. Mire, Jesús dijo algo muy hermoso. Él había resucitado de entre los muertos. Ese primer domingo estaban reunidos los discípulos en un cuarto que se llamaba, o que conocemos como el aposento alto. Y por una razón, no sé cuál, de entre los 11 apóstoles que habían quedado no estaba Tomás. No sé por qué no fue al culto. A lo mejor fue Chapin, a lo mejor andaba en Walmart. No sé. A lo mejor iban a jugar los Cowboys. No sé. No estaba. Y se les presenta Jesús vivo. Y lo ven resucitado entre los muertos. Y se sienta con ellos. Y ellos están admirándolo. Están en este éxtasis. En esto. Wow. Te vimos colgado en una cruz hace 3 días. Ahora estás aquí vivo entre nosotros. Y Jesús se desaparece de entre ellos. Y viene Tomás. No quiero echarle piedras a nadie porque... Pero cuando llegas tarde al servicio te pierdes algo. Ok. All right. Ahí lo dejo. Ok. No quiero perder amigos, todavía no recogemos la ofrenda. Ok.
Pero llega Tomás y le dice, Tomás, vimos a Jesús, estuvo aquí con nosotros. Y Tomás, yo no lo creo. Era de Tamaulipas. Yo no lo creo. Dijo, es más, si yo no meto mi dedo por la herida de su mano y no meto mi puño por la herida de su costado, yo no creo. El siguiente domingo Tomás está en el culto y llega Jesús y se aparece y está Tomás y cuando Jesús lo ve a Tomás y Tomás ve a Jesús, le dice, mi Señor, mi Dios. Y le dice Jesús, no, Tomás, ven para acá. Y lo acerca a él y le dice, mete tu dedo por la herida del clavo. ¿No te puedes imaginar cómo se haber sentido eso? Y luego le dijo, ahora, mete tu puño por la herida de mi costado. Y yo me imagino que Tomás está dentro de él diciendo, this is not necessary. Esto no es, yo ya creo. No ven. Y le dijo Jesús, y ya no seas incrédulo, sino fiel. Pero luego dijo Jesús algo tan lindo. Dijo, Tomás, de cierto te digo que porque viste, creíste. Pero bienaventurados los que sin ver creen. Yo no he visto a Jesús. Un día lo voy a ver. Un día yo lo voy a ver. Pero no lo he visto. Pero es hermoso para mí. Pero creo. Creo tanto como creyó Tomás ese domingo en la mañana. Yo creo que Jesús vive. Y el etíope ahora va gozoso. Pero no crea usted que va con una sonrisa en su rostro. No, el hombre va gozoso. El apóstol Pedro, me parece que fue el que escribió, que dijo de nuestra salvación, dijo, es un gozo inefable, algo que no se puede explicar con palabras. Es un gozo inefable y glorificado. Te invito hoy a que conozcas a Jesús. Te invito hoy a que le abras tu corazón y digas, yo quiero conocerte. Ese hombre está hablando de ti. Yo quiero conocerte. Yo era un ateo. Cuando me hablaban de Dios, dice, Dios no existe, es una fábula, es para gente tonta, eso solamente lo dicen para quitarte el dinero. Yo era un ateo. Dios tuvo misericordia de mí. Y se me reveló a mí. Yo ahora te digo que yo creo que Jesús es más real que este púlpito que está enfrente de mí. Él es todo para mí. Y te invito hoy a ti. Es más, no te invito yo, te invita Él a que lo conozcas, porque la puerta está abierta a todo el que viene a Él, lo recibe. No hay a nadie que Él rechace. El enemigo más grande del hombre es la incredulidad. Él quiere no solamente que tú creas que Él existe, Él quiere que lo conozcas. Él quiere vivir en tu corazón. Él quiere ser el centro de tu vida. Jesús dijo, yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No te digo que te vas a ser rico. No te digo que se van a acabar todos tus problemas. Lo que sí te digo es esto: cuando pases por las tormentas de la vida, no vas a pasar solo. Él va a ir contigo. Cuando todos te den la espalda, Él no te la va a dar. Cuando tú caigas, no te deja tirado, te levanta. Yo te invito hoy, porque de todo lo que tengo es lo mejor que yo te puedo ofrecer. Te ofrezco Jesús. Si nunca has tomado esa decisión, si nunca has tomado ese paso, tú crees en Dios, yo no te estoy diciendo que no crees en Dios, pero si nunca has tomado ese paso de decir, Jesús, te entrego mi vida, te rindo mi vida, tómala, cámbiala. Entonces te invito a que lo hagas hoy. No te voy a forzar, porque Dios no te quiere a fuerza, pero sí te invita. Yo sí te digo algo. En todos estos años yo no he tenido mejor amigo, porque mi vida no ha sido perfecta. He tenido fallas, he tenido resbalos, pero Él se ha guardado fiel. Te ofrezco Jesús.
te ofrezco el perdón de tus pecados, la vida eterna. Vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor, incline su rostro. Padre Celestial, gracias por tu palabra. En este día en que personas van a estar yendo a las aguas del bautismo, nosotros estamos admirados de tu amor y de tu misericordia. No sé cómo nos puedes amar tanto, pero te damos gracias por hacerlo. Pero Dios mío, aquí hoy, por las personas que van a estar mirando online, hay personas que no te conocen y que no saben quién eres tú. Yo te ruego que hables a su corazón, que toques a la puerta de su corazón y que esa puerta sea abierta y que te inviten a ti a entrar a sus vidas. Señor, ya no queremos que estés lejos de nosotros, fuera de nosotros. Te queremos envuelto en el mero centro de nuestra vida. Te ruego que esos corazones se abran hoy y que suceda el milagro que le sucedió a aquel etíope, aquel eunuco, el milagro de la salvación, el perdón de pecados. Si habrá alguien aquí esta mañana que diga: pastor, yo no conozco a Jesús, pero quiero conocerlo. Yo creo que hoy Él me va a perdonar todos mis pecados y yo pongo mi fe en Él. Y yo quiero conocer y servir a este Dios que me ama tanto. Si Dios está tocando a la puerta de tu corazón, ahorita, ahí donde estás, lo único que te voy a pedir es que levantes tu mano y digas: pastor, yo quiero abrirle mi corazón a Jesucristo. Y las personas que están online, si usted está mirando, la misma invitación es para usted. Porque ahí va a estar un número de teléfono donde usted puede llamar, está un website donde puedes mandar un correo electrónico. Pero si habrá alguien aquí esta mañana que diga: pastor, yo le quiero rendir mi corazón a Jesús. O a lo mejor tú caminaste con Dios, te alejaste por cualquier razón y dices: yo quiero regresar, reconciliar mi vida con Dios. Hago el llamado la última vez. Cuento a 3 y lo cierro. Si Jesús está tocando a la puerta de tu corazón: 1, 2, 3.